La tuberculosis es una enfermedad tan antigua como el ser humano. Se ha descubierto mal de Pot, que es la tuberculosis en hueso, en la vértebra, en esqueletos con antigüedad de 5.000 años antes de Cristo. Cuando hablamos del género Mycobacterium, también tenemos actualmente en algunas que las micobacterias atípicas, a raíz de infecciones por VIH, han resurgido y causan infecciones en huéspedes inmunosuprimidos. El Mycobacterium tuberculosis fue descubierto por Robert Koch en 1882, cuando él también hizo la tinción característica, que es el ácido alcohol resistente. Entonces, los micobacterios tienen las siguientes características: son ácidos resistentes, son inmóviles, son aerobios estrictos, eso que se les quede grabado, aerobios estrictos, por eso que prefieren como órgano el pulmón, y tienen una apariencia en rosario por los gránulos metacromáticos o compuestos por polifosfato. Disculpe, doctor Sí, Saldarriaga. sí, ¿Está pasando las diapositivas? sí, ¿la están Eh, viendo? no, doctor, no se puede ver. Se quedó en su primera diapositiva. En la primera, a ver, ahí he pasado, ¿se ve? No. No, no se ve, doctor. Me voy a cargar de nuevo, ¿ya? ¿Me avisa la pantalla? Sí, se ve su pantalla, se ve su primera diapositiva. Ahí paso la segunda, ¿se ve? No, no, doctor, no se ve. No avanza. Ay, caracho. ¿Demora en cargar o por qué no se ve? Ahí, Ahora sí, sí, está en la segunda diapositiva. ya voy a ir más despacio, ¿ya? De repente demora en cargar. Bueno, les decía que, vamos a ver cómo va el asunto, ¿ya? Vaya bien. Les decía que tuberculosis está desde la antigüedad, se ha descubierto mal de Pot en esqueletos con antigüedad de 5.000 años antes de Cristo. Actualmente tenemos el problema de micobacterias atípicas que causan infecciones en huéspedes inmunosuprimidos. Y Robert Koch descubrió el bacilo en 1882. Una tinción característica es la tinción de Sil-Nielsen, que es el ácido alcohol resistente. A ver, voy a pasar a ver si logran ver la siguiente diapositiva. ¿Me avisan? Sigue en la segunda, doctor. Uy, voy a tener que salir y entrar una por una. Ahí. Mm, bueno, yo sigo viendo la segunda diapositiva, que dice generalidades. ¿Tus demás compañeros están viendo las demás diapositivas o se queda en la segunda? Ahí está. Ya cambió, doctor. Segunda, Acaba de cambiar. recién acaba el tercero. Está lento. Voy a ir de... Ya vamos a demorar. Bien, entonces las características de Mycobacterium, que son aerobios estrictos, por eso el órgano de preferencia es el pulmón, que más afecta a todos los órganos donde prefiere el pulmón. Ácido resistente, que ya lo conocen ustedes, son bacterias inmóviles y tienen una apariencia en rosario por sus componentes polifosfatos, que son los gránulos metacromáticos. Mycobacterium tuberculosis es un bacilo delgado, recto,
con sus extremos redondeados que mide de largo 1 a 4 micras y tiene 0.3 a 0.6 micras. En la coloración de Ziehl-Neelsen se ven bastoncillos de color rojo brillante sobre un fondo azul. Ustedes recuerdan la coloración de Ziehl-Neelsen que se hizo en las prácticas de bacteriología general. Bastoncillos rojo brillantes sobre un fondo azul. Esta es una lámina de Mycobacterium tuberculosis y ven los bastones rojo brillantes sobre un fondo azul. Sobre un fondo azul. También existen otras coloraciones, como la uramina fluoroceína, en la cual pues, se ven los bastoncillos fluorescentes. Esto no se usa de rutina, pero sí en algunos laboratorios de investigación. Voy a ir lo más despacio posible para que las vayan cargando el archivo. La pared celular de las micobacterias se caracteriza porque los lípidos son responsables del 60% del peso molecular y está constituida por 4 capas. El peptidoglicano característico, el arabinogalactano, los ácidos micóticos, los brazos de cadena larga, y que tiene que ver mucho con la coloración, y la capa más externa se encuentra constituida por lípidos, glucolípidos y lipoproteínas, como el llamado factor Gordon, que es la trealosa 6,6-dimicolato. Esta es una lámina de la pared celular de las micobacterias. Vamos a... Donde están los ácidos de cadena larga, son los ácidos micólicos, ¿no? El peptidoglicano, los ácidos micólicos, que son los que dan la característica para la coloración. Las micobacterias se clasifican según Ranjon, su clasificación, tienen el grupo 1, que son las fotocromógenas, o sea que producen pigmento cuando están en contacto con la luz. El grupo 2 son las escotocromógenas, que producen pigmento en la oscuridad. Escoto es oscuridad. Tienen otro grupo de micobacterias. El grupo 3, no cromógenas, o sea que no producen pigmento. Y aquí se encuentran todos los componentes de Mycobacterium tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis propiamente dicho, el Mycobacterium bovis, el Africanum, el ulcerans. Y también muchos de los Mycobacteriums atípicos como el Avium, el intracelular, entre otros. Y tenemos otro grupo de micobacterias de crecimiento rápido, que es el grupo 4. Cuando nosotros hablamos de Mycobacterium tuberculosis, estamos hablando del complejo Mycobacterium tuberculosis que está conformado por 4 especies. El Mycobacterium tuberculosis propiamente dicho, el Mycobacterium bovis, del cual se produce la vacuna BCG, que es el bacilo de Calmette y Guerin. La vacuna BCG significa bacilo de Calmette y Guerin, que es la vacuna contra la tuberculosis, y está hecho de un Mycobacterium bovis. Ojo con eso. El Mycobacterium africanum y el Mycobacterium microti, que produce tuberculosis en ratas. Todas estas 4 especies conforman el complejo Mycobacterium tuberculosis. O sea, estas 4 especies pueden dar tuberculosis. La más
frecuente y más conocida de todas es el Mycobacterium tuberculosis propiamente dicho. Las micobacterias también está el otro componente Mycobacterium que produce la lepra, que ya han tenido clase o van a tener clase con el doctor Leiva. Típicas, que son las ambientales, oportunistas, no tuberculosas y que producen micobacteriosis y que son más de 100 especies. Más de 100 especies. Entonces vamos a hablar fundamentalmente del complejo de micobacterias tuberculosis. Entonces se van a hacer una serie de pruebas. Ese es un cuadro resumen nomás que no es necesario que se lo aprendan, es solamente para dejar constancia de que estas especies se pueden diferenciar ya no solo por la coloración de Sil-Nielsen, sino también por una serie de pruebas metabólicas para tratar de diferenciar las diferentes especies que producen tuberculosis. ¿Cuáles son las características del cultivo del Mycobacterium? Primero que, como les dije, es aerobio obligado. Entonces, si en el examen les ponen en una alternativa anaerobio facultativo, no, aerobio obligado es la respuesta. Para el aislamiento primario se requieren medios con papa huevo o una base de agar suero, que es el medio de Lowenstein-Janssen. La tuberculosis tiene un crecimiento lento. El Mycobacterium tiene un crecimiento lento. Requiere 10 a 20 días de incubación a 37 grados centígrados para visualizar su desarrollo. Las colonias son pequeñas, secas y de aspecto escamoso. Y su pH óptimo es de 7, pero crece en un rango de 6 a 7.6. Este es el medio de cultivo, ojalá que lo puedan apreciar, de Lowenstein-Janssen, donde se ven las colonias de Mycobacterium tuberculosis. Con respecto al metabolismo importante que contiene, Mycobacterium contiene la enzima catalasa, su tiempo de visión es de 14 horas y el oxígeno es crítico para su desarrollo. Además, los cultivos pueden permanecer viables y virulentos por 12 años. Si exponemos un cultivo a la luz solar lo destruye en 2 horas, pero en el esputo sobreviven hasta 30 horas. Y los bacilos en esputo protegidos de la luz solar sobreviven hasta 8 meses. Hasta 8 meses. Por eso es que los hospitales antiguamente, antes de la época de los tratamientos antituberculosos, o sea, estamos hablando del siglo pasado, recién nomás, de una enfermedad tan antigua, los hospitales para tuberculosis estaban puestos en la zona del sol. El Hospital Bravo Chico, ¿no? Que es el vecino de la familia, está ahí justamente porque es en Lima Este, en una zona de sol. Y cuando el paciente no sobrevivía, lo mandaban a Vitarte y después a Chosica, porque tenía que ir a una zona de sol, porque la luz destruía al Mycobacterium. Con respecto a la estructura antigénica, a pesar de que es una bacteria tan antigua, siempre el estudio de Mycobacterium tuberculosis es una bacteria que siempre trae dificultades en su estudio antigénico. Antiguamente se utilizaba la tuberculina vieja, que era un extracto antigénicamente crudo, preparado de caldo de cultivo de 6 semanas de incubación, y que estaba compuesta por una proteína termoestable de 32 kilodaltons. Después, eso se cambió por lo que se usa actualmente, que es el derivado proteico purificado, que es el PPD. El PPD es un derivado proteico purificado compuesto, obtenido de la tuberculina vieja, y está compuesto por 2 tuberculoproteínas,
de 2 y 9 kilodaltons. Actualmente usamos el PPD para la reacción cutánea de tuberculina. Esta imagen es del PPD que usamos en la reacción de tuberculina. Además, Mycobacterium tiene una serie de antígenos que se han querido estudiar para fines diagnósticos, porque es difícil diagnosticar una tuberculosis. Tenemos los antígenos purificados de 65 kilodaltons. Es una proteína inmunoreactiva capaz de inducir una fuerte reacción del tipo de hipersensibilidad retardada. Tenemos los polisacáridos, como los arabinolactanos y arabinomananos, que producen reacción de tipo humoral. También se están investigando para fines de pruebas diagnósticas. Los manocios de fosfatidil inositol, los PIM, que son lípidos polares de la membrana plasmática, que son génicos, pero que en el huésped deben comportarse como antígenos. También centran su interés como posibles agentes para el diagnóstico. ¿Cuáles son los determinantes de la patogenicidad del micobacterio? Tenemos la cera D y el muramildipéptido, que forman un grupo de péptidos glicolípidos compuestos por componentes de la pared celular, que son adyuvantes para la respuesta inmune. Esto, la trealosa 6,6-dimicolato, conocido como factor cordón, ojo, puede ser pregunta de examen, cuando el Mycobacterium se agrupa formando cordones, se debe a este compuesto. Y los Mycobacterium que forman cordones son los más virulentos. Inducen a la formación de granulomas y activan la vía alterna del complemento dotado de propiedades antitumorales. Acá hay una lámina de cómo los Mycobacterium se agrupan formando cordones. O sea, acá está, bonitos. Ojalá que lo puedan apreciar. Ese es el factor cordón por la trealosa 6,6-dimicolato. Otros componentes de patogenicidad, tenemos los sulfátidos, que son glicolípidos que contienen azufre, que tienen actividad antitumoral y responsables de la reactividad al rojo neutro de las cepas virulentas. Estos sulfátidos inhiben la unión de los lisosomas con los fagosomas, con los que evita la destrucción de la micobacterio por los macrófagos. Bien, vamos a entrar un poco a lo que es la epidemiología de la tuberculosis. Esta es una lámina que ojalá la puedan apreciar, en donde se ve, pero si no se las describo, donde se ve que en el mundo, y si hablamos solo de Sudamérica, Perú y Bolivia son los países que están en rojo. Y en Centroamérica que hay un rojito que es Haití. Pero somos número 1 en tuberculosis en Sudamérica. Ya somos número 1. En este cuadro que ven ustedes, ojalá que lo puedan apreciar, les he puesto una, si no se los voy relatando, es un cuadro de los... Este cuadro es del 2009, pero se los he dejado a propósito porque no hemos cambiado nada, ¿ya? No hemos cambiado nada. Tenemos aproximadamente 33.000 casos de tuberculosis al año, fundamentalmente el 60% de casos en Lima y Callao, y el 80% de los casos de tuberculosis multidrogo resistente y extremadamente resistente también se encuentran en Lima y Callao. Entonces, Lima y Callao, de rojo, Ica, Ucayali, Madre de Dios, Tacna. Pero estos 33.000 casos que teníamos en el año 2009, exactamente igual tenemos en la actualidad. O sea, no hemos empeorado, pero tampoco hemos mejorado.
Y aquí les pongo otra lámina que también espero que la puedan apreciar, de 2017, igual, alrededor de 30.000 casos nuevos, siempre en Lima y Callao, donde se concentra el 80% de tuberculosis MDR y extremadamente resistente. Y extremadamente resistente. O sea, los problemas no han cambiado 10 años después, no han cambiado. Y ahora peor todavía con la pandemia, que sea el programa de control de tuberculosis que se ha tenido problemas para funcionar con esta pandemia de coronavirus. Igual los mismos, 10 años después, las mismas regiones, Lima y Callao, Ica, Ucayali, Madre de Dios, Tacna, todos de rojo, todos de rojo. Entonces, en relación a tuberculosis, en el año 1993, la Organización Mundial de la Salud, que está tan devaluada ahora, declaró que la tuberculosis adquirió un carácter de emergencia mundial. 1/3 de la población mundial ha estado en contacto con la micobacteria y 1 de cada 10 desarrollará la enfermedad en algún momento de su vida. El 1% de la población del mundo adquiere la infección cada año. Una persona con tuberculosis bacilífera, o sea que está botando los micobacterios por la tos, infecta a 15 personas en el transcurso de un año. Cada día, 20.000 personas en el mundo desarrollan tuberculosis, cada día, y 5.000 mueren a causa de ella. Una persona se infecta cada 4 segundos y una persona muere cada 17 segundos. Es decir, cuando yo termine esta clase, que habrá durado 1 hora, habrán muerto 211 personas por tuberculosis. Las muertes constituyen el 25% de mortalidad evitable en países en desarrollo. Y solo le ganaba el VIH como causa mundial de mortalidad. Actualmente, con la pandemia de coronavirus, ha pasado seguramente al 3er puesto. Tuberculosis afecta todos los órganos. Si bien es cierto, el pulmón sigue siendo el órgano, digamos, más frecuentemente afectado, ustedes van a encontrar tuberculosis en todos los órganos. Tuberculosis de sistema nervioso, tuberculosis intestinal, tuberculosis ósea, de riñón, de vías urinarias, de piel. O sea, la especialidad que ustedes elijan hacer, si son médicos generales o después eligen una especialidad, así sea el oftalmólogo, va a encontrar tuberculosis como causa de enfermedad. Por eso que un médico peruano tiene que conocer bien lo que es tuberculosis. Y toda investigación que se haga sobre tuberculosis siempre está en los primeros puestos de premio, porque es una bacteria que es como un objeto de investigación nacional. Entonces, los órganos que afecta, aquí tienen en pulmón todas las formas que puedan ustedes imaginar. Aquí tienen una neumonía tuberculosa, la caverna típica, generalmente en el ápice del pulmón, que es la zona más aireada, está la caverna tuberculosa. Puede presentarse como un derrame pleural. Ahí hay que poner un tubo y sacar el líquido. Una telectasia masiva. Ojalá que puedan ver las láminas. El casium característico de la tuberculosis, porque es una necrosis gaseosa. Puede afectar el bronquio y se forma un granuloma endobronquial que obstruye el bronquio. Puede afectar hueso, una tuberculosis en esternón, en clavícula, una tuberculosis peritoneal. Estoy pasando láminas que ojalá las puedan ver.
tuberculosis ósea, el mal de Pot, intestinal, aquí obstruyendo todo el intestino, renal, destruyendo la pelvis renal, el mal de Pot característico con la destrucción de la vértebra y parálisis debajo de la lesión. Debajo de la lesión. Tuberculosis ósea, miren esto, ves, en la falange, hasta en la falange, infectado por tuberculosis. En esta lámina, ojalá que la puedan ver, es un lactante con tuberculosis en esternón. Lactante, ya contagiado con tuberculosis. No, que en otorrino no hay tuberculosis. Bueno, acá está en boca, toda la encía con tuberculosis. Un granuloma tuberculoso. No, que voy a hacer dermatología, que ahí es más facilito. Ahí está la tuberculosis en piel. En piel. El problema de tuberculosis siempre va a ser el diagnóstico. El aislamiento del bacilo siempre va a ser el gol estándar de la enfermedad, pero no siempre es fácil. Por eso que empleamos varios criterios para el diagnóstico de tuberculosis. Uno de ellos es el criterio clínico, ¿no es cierto? Paciente, todo tosedor mayor de 2 semanas, tosedor crónico, se dice, mayor de 2 semanas, ya tiene que ser sospecha de tuberculosis y hay que hacer el examen de beca en esputo para encontrar con la coloración de Sil-Nielsen los bastoncillos rojos brillantes en un fondo azul. El primer criterio es el criterio clínico. Luego tenemos un criterio epidemiológico. Es decir, si una persona ha estado en contacto cercano con un familiar con tuberculosis, generalmente un miembro de la familia es el problema, entonces ya tienes otro criterio que es el criterio epidemiológico. Entonces, con esos criterios hacemos otro criterio más que es el criterio inmunológico. Tomamos el PPD y con el PPD medimos la pápula. La pápula. Entonces, un PPD mayor de 10 es un PPD positivo y también cumple un criterio inmunológico. Ojo, PPD positivo no significa que uno está enfermo de tuberculosis. Hay que sumar criterios, hay que sumar puntos. Un PPD positivo solamente significa que uno ha tenido contacto con el micobacterio, no necesariamente que está desarrollando la enfermedad. No se me asusten. Lo que se mide es la pápula. El criterio radiológico, una radiografía sospechosa o una tomografía sospechosa con la caverna, ya también da un puntaje para el diagnóstico de tuberculosis, porque como les dije, no siempre se aísla el bacilo. Entonces, para hacer diagnóstico, yo tengo que sumar, para repetir, mi cuadro clínico, mi criterio radiológico, mi criterio inmunológico, el PPD, y mi criterio epidemiológico, el contacto. Y si con eso le añado que aíslo el Mycobacterium, ya tengo el diagnóstico de tuberculosis. Si no, sumo los puntajes y con determinada cantidad de puntos, con 3 de los 5 criterios, hago diagnóstico y doy tratamiento. El tratamiento clásico es con las drogas de primera línea, rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol. La estreptomicina se está dejando de lado porque era causa de abandono de tratamiento. Se usa ahora como segunda línea, ¿ya? Porque son 2 meses eran 2 meses de inyecciones continuas con estreptomicina y había abandono. Ahora todo es vía oral. Rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol, 2 meses diarios, y en la segunda fase, que dura 4 meses,
2 veces por semana solo rifampicina e isoniazida. Los otros antibióticos que están en la lista son como drogas de segunda línea o de tercera línea, ya cuando tenemos el problema de tuberculosis multidrogo resistentes o extremadamente resistentes. Nosotros utilizamos la vacuna de la BCG, que ya les dije al inicio, el bacilo de Calmette-Guerin, se coloca en la primera semana de vida o al nacimiento, máximo la primera semana de vida, se coloca la vacuna de la BCG. Todos estamos vacunados contra BCG. Entonces la pregunta es, ¿para qué nos vacunamos si somos número 1 en tuberculosis? Entonces lo que ya está demostrado, chicos, lo que ya está demostrado es que la vacuna de BCG protege contra las formas graves de tuberculosis. O sea, hay menos incidencia de meningitis tuberculosa y menos incidencia de tuberculosis miliar. Entonces, por eso es que nos seguimos vacunando. No te protege de la enfermedad en sí, pero sí protege de las formas graves de tuberculosis. Meningitis tuberculosa y tuberculosis miliar. Entonces, todos deben buscarse su vacuna en el hombro derecho. En el hombro derecho tienen su cicatriz de tuberculosis. El que no lo tenga, porque ahora tenemos mucho movimiento antivacuna, tiene que preocuparse, porque si se sube un micro, no solo va a adquirir coronavirus, sino va a adquirir el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, revisen ahorita todo su cicatriz en el hombro derecho. Si no, preocúpense. El problema que tenemos actualmente con tuberculosis es los tuberculosos multidrogo resistentes y peor aún los tuberculosos extremadamente resistentes, MDR y XDR. Son poblaciones que deberían estar aisladas, pero que deambulan por la calle y nosotros no sabemos quiénes son. Y que son problemas actualmente porque el personal de salud contagiado con un MDR o con un XDR es una sentencia de muerte. Mucho cuidado, chicos, cuando ustedes ya vayan, el otro año vayan a clínicas, si Dios quiere ya la pandemia ceda y podamos hacer clases presenciales, pero cuando ustedes ya visiten hospitales, no solo es preocupación por el coronavirus, también es preocupación este tipo de enfermedades como tuberculosis. Y si ustedes les mandan a hacer una historia clínica de un paciente tuberculoso que está hospitalizado, si está hospitalizado, ese ya tiene un MDR o un XDR, porque no van a hospitalizar una tuberculosis clásica. Entonces, mucho cuidado al hacer la historia clínica porque pueden adquirir ustedes también la enfermedad. Y nosotros somos el país en Sudamérica también de rojito con tuberculosis XDR, que es la extremadamente resistente, o sea, ya resistente a los antibióticos clásicos del Mycobacterium. Bien, chicos, esa era la clase del día de hoy. Si tienen alguna pregunta. Una pregunta. Pregunten. ¿También hay meningitis tuberculosa? Claro. ¿Qué caso se está dando? ¿Perdón? ¿No te escuché la última parte? ¿En qué caso llegaría, no? Creo que mencionó cuando compromete la parte de la columna vertebral. No, la meningitis tuberculosa es, obviamente, es una infección del sistema nervioso, que igual, siempre el foco primario va a ser pulmón. De ahí puede diseminarse para cualquier órgano. Pero sí es un cuadro clásico que tienen que diferenciarlo de la meningitis común. Da mucha secuela la meningitis tuberculosa y el tratamiento largo igual. Tratamiento largo. Se hace el diagnóstico con la punción lumbar y con los cultivos de líquido cefalorraquídeo. La vacuna supuestamente protege contra esa forma grave. Le digo supuestamente porque igual seguimos viendo casos de meningitis, pero en estadística, digamos así, digamos que hubo
Hubo un país, no recuerdo si fue Suecia o Suiza, que dejó de vacunar de BCG y le incrementaron los casos de tuberculosis miliar y tuberculosis del sistema nervioso. Entonces volvió a vacunar. Pero más que todo esto es una enfermedad de países en vías de desarrollo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Gracias. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por su ponencia. Muy didáctico usted. Doctor, una pregunta. En cuanto a, usted mencionó acerca del abandono de pacientes con la estreptomicina. No sé, ¿podría explicarnos un poco mejor eso? Un poco más detallado. No, o sea, uno de los grandes problemas de la tuberculosis es el abandono de tratamiento. Como el tratamiento es largo, o sea, 6 meses de tratamiento, digamos que en las primeras fases se usaba estreptomicina. La estreptomicina se coloca por vía intramuscular. Se vio que una de las causas de abandono, porque a quién le gusta que le pongan 2 meses de inyecciones diarias, ¿no? Entonces, una de las causas de abandono era la inyección de estreptomicina. Ahora ya se cambió por el etambutol como fase inicial de tratamiento. Entonces, todas las drogas son vía oral. Porque si el paciente deja de tomar, va a aparecer la tuberculosis multidrogo resistente. La tuberculosis multidrogo resistente es cuando hace resistencia o a rifampicina o a isoniazida, que son las drogas más importantes, o a las dos. Y ya se vuelve extremadamente resistente cuando se hace resistente a drogas de primera y de segunda línea. Tenemos drogas de segunda línea, sí, bastante. O sea, tratamientos alternativos hay y se individualiza generalmente. Cada paciente es diferente porque hace resistencia a diferentes tipos de drogas. Pero el problema con la estreptomicina era ese, era el colocar una ampolla 2 meses y a veces ponías el tratamiento en casos sospechosos de tuberculosis. No lo habías confirmado porque es difícil confirmarlo. Entonces, los pacientes se sentían mejor y abandonaban. Y después volvían con su MDR o con su XDR. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Actualmente nosotros tenemos una guía del Ministerio de Salud sobre tuberculosis. Ya se están haciendo pruebas en laboratorios como el Instituto Nacional de Salud, pruebas con PCR para diagnóstico. Y también una vez del cultivo ya se saca también la resistencia. Porque ya no sabemos, o sea, una persona que debuta, tenemos que inmediatamente hacerle su sensibilidad de los antibióticos, sobre todo isoniazida y rifampicina. Porque no sabemos si está debutando con un MDR o con un XDR. Ojo con eso. No es que yo empiezo con una tuberculosis normal y después puedo hacer MDR o XDR, no. Si ustedes son alumnos, tienen un bacilo tuberculoso paciente XDR, van a hacer una tuberculosis XDR. ¿Entienden? Por eso ya hacemos las pruebas con sensibilidad antibiótica para poder individualizar el tratamiento. Mucho cuidado, chicos, cuando les toque rotar, porque ahí está Bravo Chico cerca, entonces le va a tocar seguramente un paciente con tuberculosis. Mucho cuidado siempre con su mascarilla y con sus medidas de bioseguridad que ya felizmente hemos aprendido a raíz del coronavirus. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicos, chicas y chiques. Doctor, buenas tardes. Sí, escucho. Doctor, consulta, en una paciente que se sospecha de tuberculosis miliar, necesariamente debe de tener una placa radiográfica con algún compromiso o puede ser exclusivo de la glándula. ¿Exclusivo de qué? No te escuché. Quiero que si se sospecha de una tuberculosis miliar, necesariamente tiene que haber compromiso pulmonar.
Claro, lo que pasa es que en la tuberculosis miliar tiene una placa característica, ¿no? Está todo sembrado de Casium. Es una placa característica, no es la caverna típica. No sé si tengo acá una imagen de tuberculosis miliar. No la tengo en las placas de rayos. Pero acuérdense que en pulmón, el Mycobacterium puede ser la típica caverna, que es la que uno puede diagnosticar fácilmente, pero también te puede hacer neumonía tuberculosa, derrame pleural, atelectasia, el complejo primario, que es con el ganglio inflamado, y además la tuberculosis miliar, que se está sembrado todo el pulmón, porque ya es por vía hematógena que se ha diseminado el Mycobacterium, y tiene una radiografía característica, o sea, sí se puede identificar radiológicamente en un paciente con tuberculosis. Doctor, pero en el caso de que se encuentre en esta paciente, por ejemplo, alguna escrófula, pero tiene una que sea normal, o Ya, aparentemente sea una ya, claro, o sea, si tiene la escrófula es una tuberculosis ganglionar, nada más que también la puedes hacer. O sea, puedes hacer tuberculosis solamente ganglionar, sin necesidad de haber afectado pulmón. Entonces, el tratamiento va a ser igual, 6 meses, en 2 fases, ¿no? En 2 fases. Así sea ganglionar, nada más la tuberculosis. Doctor, Porque y en no el te caso de no te contagian. Sí, te escucho. En el caso de cómo diagnosticar a esta paciente, lo que sucede es que si es una paciente anciana, Ya. 85 años más o menos, 87, y es un poco difícil hacerle la biopsia. Hay muchos médicos que no quieren hacerle la biopsia a la paciente. No sé si hay otra manera de poder llegar al diagnóstico exacto. Pero Ya, sí bueno, está o sea, la escrófula está como que curando. claro, o sea, ahí tienes que hacer de todas maneras la biopsia para encontrar el material gaseoso. De todas maneras, o sea, por la edad no lo querrán hacer, pero también eso puede ser también neoplásico, ojo. No, pero tienen que hacer la biopsia, si no, ¿cómo sacas el diagnóstico? O sea, ya les digo, el diagnóstico es difícil. Ahora, si esa anciana que tú me dices tiene un familiar con tuberculosis, ahí tienes un contacto epidemiológico. Tienes un cuadro clínico sospechoso. Hay que hacerle un PPD. Por la edad, ya no me ayuda mucho el PPD porque el paciente puede estar inmunosuprimido por la edad, pero bueno, igual hay que hacer el PPD. Luego hay que tomar muestra de ese ganglio para hallar el bacilo. Entonces, juntar todos los criterios, así no encuentres el bacilo, pero si tiene placa sospechosa, PPD positivo y contacto, hay que empezar un tratamiento de tuberculosis. Pero lo que yo te aconsejo es que tienen que hacer la biopsia, sí o sí, porque puede ser otra causa también. Ok, doctor, gracias. Muy bien, chicos. Bien, chicos, entonces lo vamos a dejar ahí. Y ya la clase ya la colgué ya en el grupo, creo que en el grupo de práctica, para que lo pasen a todos los demás, ¿ya? Doctor, una pregunta. Sí, pregunta, sí, claro. Doctor, ¿qué pasa con un paciente que de repente es tuberculoso, ¿no? Que Ajá. recibe medicamentos, completa su tratamiento, pero de repente continúa positivo con tuberculosis? Ya, a ¿Cuál ver, sería la situación en todo caso? en primer lugar, vamos a suponer un paciente con una tuberculosis que no es MDR ni XDR. A los 14 días de tratamiento, el paciente tiene que negativizar su BK en esputo. O sea, ya sale BK negativo, ya no contagia. Está bien tu pregunta. A los 14 días de control, cuando yo le haga el estudio de BK en esputo, ya me debe salir negativo. Si no me sale negativo y sigue saliendo positivo, ya tengo que sospechar una tuberculosis MDR y XDR. No debo esperar los 6 meses para recién sospechar, uy, este puede ser MDR o puede ser XDR. No,
a las 2 semanas de tratamiento, yo ya tengo que tener BK negativo. ¿Correcto? Entonces, si ya a los 6 meses sigue con cuadro clínico, ese debe ser un MDR, un XDR. Hay que hacerles prueba de sensibilidad y cambiarle el esquema de tratamiento. Hay tratamientos que duran 2 años, dependiendo de la droga que se use. Claro, gracias, doctor. Muy bien, chicos. Ahí lo dejamos. La lista delegado, para que lo graben en el sistema. Sí, doctor, la delegada está descargando la lista. Perfecto, chicos. Entonces, ahí nos vemos y con mi grupo de práctica nos vemos en la noche. Gracias. Ok, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.